jueves. Ceci, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alicia, buenas tardes, hoy a toda la audiencia. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de la causa María Obando y de la intervención, el papel que juegan algunos funcionarios judiciales y particularmente fue el fiscal en ese caso. Sí, todo esto también en el marco de cómo él estaba operando mediáticamente, ¿no? Que no es el único actor que opera mediáticamente para instalar una versión de los hechos y sobre todo instalar una versión de María que no es la que nosotros conocemos, ¿no? Que es una María monstruosa, ¿no? Bueno, esa fue una parte de los operativos. Hoy vamos a ver otra parte de los operativos mediáticos. Cecilia, hoy hablábamos con una colega que va a venir, una colega de Buenos Aires, y ella se preguntaba algo que también nosotros nos preguntamos mucho. ¿Por qué con María? ¿Cuál es el interés que tienen y el ensañamiento con una mujer como María, además, ¿no? Sí, yo la verdad creo que nosotros a veces hablamos también en estos términos y también cuando planificamos acciones, una cosa que nos recordamos es que María el de María no es un caso excepcional. María es una mujer como muchas, es una mujer pobre, como muchísimas acá, en Misiones y en el país, es una mujer violentada, que tuvo una vida de violencias, una mujer que fue madre de niña, o sea que en muchas cosas ella no es un caso excepcional, como tampoco es un caso excepcional en la misma cárcel, donde convengamos que la cantidad de mujeres que llegan a la cárcel, por lo menos acá en Misiones, es bajo, es un número, si se quiere, bajo de mujeres, y sin embargo, si uno mira las historias de quienes están ahí, muchas son María, ¿no? Sí. Lo que sí creemos que es distinto fue justamente la intervención que hubo sobre el caso en su momento, en el año 2012, cuando se conoció la situación de criminalización y de judicialización a la que la habían sometido después de la muerte de su hija por desnutrición, y que a partir de la intervención del movimiento de mujeres, de las organizaciones que pidieron su libertad, de toda esa amplia campaña nacional, el caso terminó siendo distinto por esa intervención política y es en una primera etapa. Y después porque justamente por ese resultado adverso y por la manera en que ese caso expuso al Poder Judicial misionero y al Estado misionero, hay una revancha judicial contra ella, ¿no? Que igualmente también en esa revancha judicial hay que ver las acciones, la manera de operar del Poder Judicial, de sus operadores políticos, si es tan excepcional o si es parte de lo que habitualmente pasa, y por ahí, como no revisamos caso por caso, porque es imposible, no lo vemos, ¿no? Pero en ese sentido también hay que decir que lastimosamente el de María no es un caso excepcional, no es qué bárbaro, ¿cómo puede ser que esto pase? Porque si uno revisa el caso de Cristina Vázquez, también ve cosas muy terribles, ¿no? Incluso que pueden ser hasta peores, ¿no? Sí. Una podría decir, si tuviéramos el tiempo y hubiera abogados mirando cada una de las causas con mayor tiempo, con mayor detenimiento, con mayores recursos, y tal vez sería casi una cuestión cotidiana, digamos, ¿no? Claro, además estamos hablando de violación de las normas legales que nos rigen, de normas constitucionales, de derechos, principios constitucionales como el derecho a defensa, la presunción de inocencia, la excepcionalidad absoluta de la prisión preventiva. Solamente estas tres cosas que yo te mencioné, Alicia, no se cumplen ni en el caso de María ni en la mayoría de los casos. Incluso a veces los medios denuncian cuando ciertas personas acceden a esto que se considera un beneficio, como por ejemplo lo de ser eximido de prisión, cuando eso es un derecho y debería ser la regla en las personas que están procesadas. Y sin embargo, hoy en día los medios lo denuncian como si se tratara de un privilegio, que termina convirtiéndose en un privilegio cuando se le da ese derecho a algunos sí y a la mayoría no, ¿no? Pero en verdad es un derecho, y ahí también vemos el entrecruzamiento entre el derecho y la política, donde la política termina imponiendo sus tiempos y sus necesidades, y esos que son derechos terminan secundarizados o pisoteados porque hay una necesidad de mostrar firmeza, mano dura, decisión para combatir el delito, y bueno, pasan estas cosas. Hay una agenda que
que ya tienen bastante medido que es con la que no se meten o se meten justamente para poder fidelizar algún sector de su electorado, digamos, ¿no? Y cada tanto lo de la mano dura suele aparecer ahí también. Sí, sin duda, y lamentablemente tiene cada vez más consenso, porque eso que empezó siendo una agenda de las derechas conservadoras, que venía siendo parte de las recetas que trajo la escuela de la mano dura del alcalde Giuliani en Nueva York, hoy en día es parte del consenso, es parte como un poco de un sentido común, y lamentablemente también está siendo parte del consenso de muchas organizaciones populares que antes se decían o se siguen diciendo de izquierda, ¿no? Cecilia, nos quedó pendiente la semana pasada escuchar a Marisa Graham en esta especie de que muestreo que estamos haciendo sobre cómo se están tratando o se vienen tratando algunos temas, y en este caso el de María. ¿Querés contarnos un poco por qué elegimos a Marisa Graham? Sí, me parece que primero hay que decir que Marisa Graham es la defensora de niñas, niños y adolescentes de la nación, ¿no? Es un órgano que no tiene un equivalente acá en la provincia de Misiones. Acá hay una institución que se llama igual, pero no es exactamente lo mismo. Ella, como defensora, tiene la potestad y la obligación también de intervenir en causas judiciales, abogando justamente por el interés de niños, niñas y adolescentes que necesitan de alguna manera ser representados, y como son justamente menores, esa representación la ejerce una tercera persona, que en este caso ese deber está en manos del Estado, y por eso es una defensora estatal, ¿no? Esta Marisa Graham, nosotros empezamos a conocer algo de su labor vinculada a la defensa que ella hace hasta en el plano internacional de la situación de las niñas de Villalba, ¿no? Que fueron asesinadas en Paraguay, y donde ella encabeza el reclamo del gobierno argentino ante Paraguay por haber asesinado a estas niñas, y es la que viene reclamando también el acceso de la familia, por ejemplo, al expediente judicial, bueno, sin éxito, pero ella tuvo que hacer toda una tarea que implica realmente un enfrentamiento duro con el gobierno paraguayo, y como bastante firmeza, si se quiere, de su parte, al tratarse, bueno, de una acción criminal. También cuando fue el allanamiento de las comunidades mapuche, que metieron presa a varias mujeres con niños pequeños, ella interviene en defensa de estas niñeces violentadas, ¿no? O sea, es como parte de su tarea. Ella estuvo acá, no es la primera vez que viene, ¿no? A veces viene a participar de simposios, congresos, y estuvo justamente acá en Misiones hace ahora unas 3 semanas, en el marco de unas jornadas institucionales sobre adopción, sobre adopciones, ¿no? Y en ese marco ella fue llevada por el mismo Superior Tribunal de Justicia, que había organizado esas jornadas, a el canal de Misiones Online, que si uno hace una caracterización de quiénes demonizan a María organizadamente, Misiones Online debe estar entre los primeros lugares, y a ella le hacen una entrevista en realidad sobre esa actividad a la que ella había venido, y en medio de la charla, así como en una charla dinámica que venía como hasta con un tono ameno, ligero, si se quiere, de repente el entrevistador, que es Marcelo Almada, que no es tampoco cualquier persona, es el director del medio, le hace una pregunta con respecto al caso María Obando. Y más allá de lo que ella dice, que lo vamos a escuchar, el medio después titula que ella dijo que María Obando debía ser investigada y condenada hasta las últimas consecuencias, como si fuera un dictamen de la defensora, ¿no? Y Así esto, bueno, un poco lo que nosotros salimos a denunciar, protestamos, lógicamente. Si te parece, la escuchamos y después un poco desandamos porque son un par de minutos de esta charla en la que le van haciendo decir algunas cosas a Marisa Graham. ¿Cuál es su postura o la postura de su organismo, justamente defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sobre el caso de las niñas, los derechos de las niñas del caso Obando aquí en Misiones? Ayer lo vi otra vez en un canal nacional, recordemos, fue condenada María Obando ya por segunda vez, pero fue condenada por permitir la violación de su hija y de su nieta, y condenado también su expareja,
su yerno. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? ¿Quién defiende a esas niñas? Es mi pregunta. Ahí hay un problema. Nosotros tenemos un problema grave, Sí, muy grave, que es el problema del abuso sexual intrafamiliar. sí. El abuso sexual intrafamiliar, o ASI, está siendo un problema no solo en la Argentina, sino en el mundo. En el mundo. Pero lo más complejo es lo que se llama el abuso intrafamiliar o incestuoso, porque es incesto. Lo que no hemos logrado todavía es saber cuál es la causa, qué es lo que genera que una persona, en general un varón, pero puede haber, yo he tenido hasta casos de una abuela paterna que abusaba de su nieta de 8 años. Bueno, ella fue condenada por del permitir, niño. digamos. Sí, pero fue vehículo. Pero ahí hay una partener. Eso Sí. es parte del abuso, Sí, ¿no? sí. Hay un abusador Sí. que además tiene vínculo con esa señora y Y hay ella es la una mamá y la señora abuela, que es digamos. una partener, Sí. digamos, que es partener del abuso. Partícipe de esto. Claro. Bien. Claro, entonces, ahí hay un delito, claramente eso es un delito. Pero me parece que nosotros... Tanto el de los violadores como el de María Obando. Claro, Bien. sí, claro. La defensa de las niñas, ¿quién se ocupa de eso? Esa es la. Porque Bueno. yo veo en los canales, incluso de Buenos Aires, que hay toda una corriente en defensa de María Obando. Pero ¿y de las niñas? No. A ver, nosotros, María Obando tendrá su defensor. Sí. Nosotros defendemos a las niñas. ¿Y cuál es tu posición? Las defensoras de los niños y niñas de las defensorías del Ministerio Público de la Defensa tienen la obligación de defender a los niños, y las juezas y los jueces tienen la obligación de defender los derechos de los niños. Y mi posición no podría ser otra que el interés superior. Hay un principio, Sí. hay 4 principios que trae la Convención sobre los Derechos del Niño, pero el principal es el interés superior del niño. Esto quiere decir que frente a otros intereses de cualquier adulto, Sí. por supuesto, respetando la debida y la legal defensa que tiene cada persona que es imputada de un delito, porque esto es un delito, insisto, el interés que yo debo defender es el interés de los niños y de las niñas. Pero sí tenemos que preservar también el debido proceso. Es decir, que esta señora, que yo opino, pero es una opinión que tengo hasta Sí, ahora, sí. que es una partener, es decir, que ella ha sido una cómplice necesaria de este delito. Partícipe de esto. O una partícipe necesaria. Y debe ser condenada y se debe investigar hasta las últimas consecuencias. Ahora, que a ella se le aseguren lo mismo que hay que asegurarle a los nenes, a las nenas, a las chicas y a los chicos, que es toda la defensa que ella tenga que tener. Seguro, Una defensa técnica, un fiscal, un ministerio público, que esté en las pruebas, que ella pueda defenderse. Pero nosotros tendremos que defender los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hay situaciones similares donde a veces las mamás están en una situación de mucha vulnerabilidad y de mucho temor. Porque ¿Cuál es su postura o la postura de... Bueno, ahí, Ceci, creo que era todo lo que había que escuchar ahí, ¿no? Porque después sigue un poquito más la entrevista. Pero un poco queríamos mostrar esto. Claro, mira, Alicia, nosotros ahí podríamos indicar muchas cosas, sobre todo, bueno, lo tendencioso que fue ese titular, como si fuera que Marisa Graham llegó al estudio para hablar de este caso. Una cosa que va quedando claro, digamos, es que ella no conoce el caso. Lo conoce a través de la introducción que hace este periodista, que, insisto, no es cualquier periodista, es el director del medio, que no viene a entrevistar a cualquiera, ¿no? Sí. Lo ponen para hacer esto que es una operación mediática política. Los antecedentes del caso ya no los conoce, nunca vio el expediente, por eso yo la verdad creo que más allá de que hay una clarísima intencionalidad del medio de extractar lo que les interesó y de descartar lo que no les interesó, ella como abogada, y el papel que tiene no fue prudente, porque ella debería haber sido muy clara en cuanto a que ella nunca había visto ese expediente. Pero hay una abierta intencionalidad, ¿no?, de titular, que ella dijo que ella es una partícipe necesaria que tiene que ser condenada, ¿no? Porque ella hace una salvedad que me parece muy interesante, que es la necesidad del respeto a la debida y legal defensa, ¿no? Que cuando se habla de que el rol institucional de estas defensorías es defender el interés superior del niño, siempre es
partiendo de la base de que hay un derecho a defensa que no puede ser obstaculizado, y eso en el caso de María sí fue obstaculizado totalmente, ¿no? Cecilia, y además hay que decir qué pasó después, digamos, cuando se difundió esta entrevista y empezamos a escuchar y a dimensionar, vimos el título sobre todo, que si a María Obando debe ser condenada e investigada hasta las últimas consecuencias, entrecomillado, Marisa Graham, defensora de niños, niñas, adolescentes. Empezamos a llamarla a Marisa Graham, porque y empezó todos los sectores que vienen trabajando la defensa de María, las organizaciones, Acceso a la Justicia a nivel nacional, Ministerio de las Mujeres y todas las organizaciones que venimos trabajando ahí. Y Marisa Graham empieza a devolver llamadas a todo el mundo, a contestar, porque decía, yo no dije eso, yo jamás, es más, hablando conmigo, yo soy abogada, yo no podría ser tan categórica, pero cuando uno la escucha, esto que vos decís, o fue ingenuidad o fue encontrarse con un tema que me decía, yo no, dijo algo así como, me emboscaron en esa entrevista, y no iba a hablar de ese tema, iba a hablar de las adopciones. Pero independientemente de la charla informal que fue teniendo con varias y varios, emite la Defensoría un comunicado que se emite por sus redes que dice: la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes aclara que el caso relatado en vivo por el periodista de Misiones Online jamás fue denunciado ante la institución ni se tomó ninguna intervención. Su posición respecto al abuso sexual infantil puede leerse y recomienda la lectura en ese sentido. La defensora no tomó posición en la entrevista respecto al relato ficto que hizo el periodista, que resultó ser el caso particular de la señora Obando. Sus opiniones no se refirieron nunca a ese caso en particular, dice el Twitter. Pero como todos sabemos, el comunicado que se emitió por Twitter, las desmentidas tienen menos poder, ¿no? Casi siempre. Sí, además, ¿sabes qué pasa, Alicia? Yo creo que ella nos dijo de manera particular cosas que no dijo públicamente, y eso es un problema, ¿no? Porque el efecto político y mediático que tiene esto, que yo entiendo que es de preparar el camino a una condena y además dañar las relaciones que hay entre estas instituciones de las que estamos hablando, está ahí, y este comunicado es sumamente tibio y no deslinda de todas las responsabilidades, a tal punto que Misiones Online, que fue lo que hizo finalmente, cambió el título, y no cambió el contenido de la nota. ¿No? Entonces fue como un poco, bueno, arreglamos esto y nos sacamos esta responsabilidad encima, porque de alguna manera alguna respuesta le tenían que dar, sabiendo que ella es una funcionaria de alto rango, que es abogada, pero el daño que ella hace, que esta noticia, que esta operación hizo acá en Misiones, está. ¿No? Yo la verdad creo que evidentemente ella venía pensando en otra cosa, porque realmente la entrevista viene con otro tema, con una dinámica como hasta bastante acelerada en tiempos de hablar y de intercambiar, y de repente le cambian el tema y le generan esta situación. Creo que habría que ser mucho más prudente a la hora de hablar sobre casos si uno no los conoce, digamos. Además, a mí me parece muy malintencionada la introducción que hace Marcelo Almada, que solamente con revisar los primeros segundos de su presentación podemos detectar un montón de falsedades, ¿no? ¿Es condenada por segunda vez? No, no es condenada por segunda vez, es condenada por primera vez. Él dice, no, es un delito de omisión. Sí, llegó con esa carátula al juicio y la condenaron por algo mucho peor. Bueno, como que él va haciendo toda una descripción de los su hechos. Su expareja, su yerno, va mezclando todo, sí, digamos, para... La expareja, el yerno, cuando eso justamente es una de las cosas que nosotros cuestionamos, estos chicos que eran menores, que los condenaron siendo que deberían haber sido juzgados como menores, aunque sea por cumplir la formalidad de que esos chicos eran menores, nunca se probó que fueran pareja, o sea, con eso les atribuyeron un deber de guarda para grabarles la condena, bueno, montones de cosas que a ella la dejan como en una encerrona de opinar sobre los términos que el periodista le plantea en esa situación, y de los cuales ella no puede salir, y termina diciendo estas cosas en las cuales, sin embargo, ella también dice cosas interesantes, como por ejemplo la absoluta necesidad de garantizar el derecho a defensa, ¿no? Y además también dejar claro que hay un rol institucional
que de estas defensorías defendieran a las niñas y a los niños. Eso que es nada más que eso, porque es la atribución que tiene esa institución, en realidad es usado como una manera de decir que nosotras no nos interesamos y no defendemos a quienes consideran las verdaderas víctimas, como si fuera que a las autoridades misioneras, al Poder Judicial y particularmente a quienes hicieron esta causa le interesa la vida de esas niñas. Ceci, bueno, sabemos que tenés que salir, así que te vamos a dejar, pero nos quedamos ahí un poco para seguir hablando también de ese rol que juegan los medios, que jugamos los medios para estos procesos, ya sea de criminalización, de judicialización, porque hay un capítulo que se libra siempre en los medios de comunicación y que legitima después el accionar de estas otras instituciones o de estos otros poderes como el Poder Judicial, digamos, ¿no? Porque claramente los operadores judiciales miran la repercusión mediática que tienen sus fallos o las causas que están en las que intervienen, y eso también después juega en los expedientes. Sí, muchas veces las causas se discuten más en los medios que en lo que realmente hay en los expedientes, ¿no? Y en el caso de María pasó eso, ¿no? Que se estuvieron introduciendo en la subjetividad pública elementos que no están en el expediente, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la demonización de María. Esa construcción de la mala madre, digamos, que se construye, y de ahí, si sos una mala madre, sos merecedora de todo tipo de castigo, que es un poco lo que se ve en este caso también. Ceci, muchas gracias. A vos, Alicia, nos estamos viendo. Un abrazo, hasta luego. Cecilia Rodríguez, en la columna semanal.